Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Today there was a possibly significant development in the terrifying case of the man who calls himself Zodiac and has boasted that he is responsible for 5 murders in the last 9 months. In Zodiac's latest letter last week, he threatened to make a busload of school children his next victims. The novel and film Psycho stem from a true story. Author Robert Bloch lived not far from the rural Wisconsin crime scene. In his novel, timid Norman Bates has murdered his mother, keeping the corpse around for company. A generation later, the Texas Chainsaw Massacre wove another version of the tale. What happened was true. La mayoría puede estar de acuerdo en que el género de terror es amado por el público en general. Esas escenas de total suspenso que producen gran angustia puede dejar a cualquiera con un sentimiento desagradable. Pero al final de cuentas todo es totalmente falso, ¿cierto? Bueno, en este video vamos a explorar diferentes películas que no cumplen con esta norma y terminan siendo un gran ejemplo de la famosa frase "la realidad supera a la ficción". El día de hoy estoy acompañada de otros creadores de contenido, y juntos les traemos la Semana del Terror, una serie de videos que se encuentran divididos en cada uno de los canales, por lo que si quieren ver el resto de este especial, les dejo sus canales en la descripción. Sin más, comencemos. Empezamos con un clásico del cine, siendo uno de los más recordados y referenciado a lo largo de los años. Esta película, dirigida por Alfred Hitchcock, tiene lugar en su mayor parte en un motel solitario donde se aloja la secretaria Marion Crane, quien ha huido con dinero robado de su empresa. El motel está siendo administrado por Norman Bates, quien está inspirado a su vez por Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield. Edward nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Con 7 años se trasladó con su familia a Plainfield, a un pequeño rancho aislado a las afueras de la localidad donde ejercieron como granjeros. Uno de los primeros y más inquietantes recuerdos que Gein tuvo en su infancia es cuando desde la puerta del matadero de la tienda de sus padres observaba cómo le abrían el canal a los cerdos con un cuchillo largo y afilado. Al principio le causaba náuseas todo el asunto de matanzas y ver sangre, aunque esto chocaba con sus gustos hacia los cómics de terror y los libros dedicados a las torturas penetradas en los campos de concentración nazi. Durante sus primeros 17 años no tuvo mucho contacto con la realidad, ya que su madre, Augusta, era demasiado estricta y gracias a su devoción por la religión, creía que todos los hombres eran unos pecadores. Poco a poco ambos se fueron forjando una relación bastante peculiar de amor-odio. También sufría constante abuso por parte de su padre, quien murió abruptamente en 1940. Y aquí no terminarían las muertes, ya que su hermano Henry moriría tiempo después. Es más, hay muchos expertos que afirman que el fallecimiento de Henry en realidad fue el primer crimen que cometió Ed Gein, porque el hermano veía que la dependencia de Ed hacia su madre le perjudicaba, algo que él negaba constantemente. Primero el padre, luego el hermano, y un año más tarde Augusta también falleció. Sufría problemas del corazón. Al contrario que con los dos primeros, la muerte de su madre afectó de sobremanera a Gein. No tenía nadie más con quien comunicarse y se dio cuenta de que no sabía hacer nada sin su madre, porque su madre era su único vínculo con la cordura. A partir de entonces, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que tanto le atormentaba. Ya no tenía a su madre reprobando su conducta inmoral, pero sí su voz, continua y permanente, hablándole en su mente. Gein constantemente robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre. Para ello, miraba la sección de esquelas del periódico local y seleccionaba las víctimas. Después acudía al cementerio en el fragor de la noche, desenterraba cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa. Y así se mantuvo un tiempo, hasta que en 1947 varias desapariciones inexplicables sucedían tanto en Plainfield como en sus alrededores.
tuvieron que morir Maureen Morgan y Bernice Worden para que las autoridades señalaran a Ed Gein como el asesino. Según los exámenes psicológicos que le realizaron, Edward era un hombre inteligente por encima de la media, infundía confianza entre sus vecinos, pero tenía un trastorno emocional por el que a veces se comportaba de forma irracional. Nada era concreto, tenía periodos más lúcidos y de calma durante los cuales sentía remordimientos. Además, tenía un desarrollo sexual y emocional tardío, producido a causa de la represión ejercida por su madre. Hizo que Gein creara un mundo de extrañas fantasías. En él, sus sentimientos con respecto a las mujeres se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre. Esta película estadounidense de 2007, dirigida por David Fincher, repasa la historia del enigmático asesino del Zodiaco. Uno de sus crímenes más aterradores fue el de Darlene Ferrin, camarera de un restaurante italiano, la cual sentía como alguien la observaba desde hace tiempo. Vivía con miedo, y por desgracia, sus temores se hicieron realidad. Darlene dio una fiesta invitando a familiares y amigos. Sin embargo, se presentó alguien desconocido. Era alto, corpulento, bien vestido, cabello rizado y con gafas. No dejaba de observar sentado en una esquina, y tampoco se relacionaba con nadie. Este comportamiento comenzó a inquietarla. Nadie supo la identidad de este sujeto. El 4 de julio de 1969, Darlene tenía planes importantes con sus familiares, pero un hombre la estaba buscando. Aquel desconocido al que tanto temía insistía en hablar con ella. La conversación fue breve, pero también importante como para dejar a su hija con la niñera y salir en busca de su amigo, Michael Mageau. Sin embargo, minutos después de recoger a Mike e iniciar el camino, un vehículo comenzó a perseguirlos a toda velocidad. Zodiac acababa de emprender una nueva cacería. Darlene hizo todo lo posible para despistar a su perseguidor, pero esto solo la acorralaba más y más hacia un callejón sin salida. Después de un rato tratando de escapar, el vehículo le cortó el paso. El desconocido se bajó del coche y con una linterna en mano se acercó a la pareja. Zodiac sacó su pistola y no dudó en disparar. De las 9 detonaciones, 2 fueron a parar a Mike, pero 7 impactaron en Darlene, 4 en los brazos y el resto en la espalda, el pulmón y el ventrículo derecho del corazón. Cuando todo parecía terminar, el desconocido volvió a arremeter contra Darlene. 2 tiros más para rematarla. Aquí fue entonces cuando su amigo consiguió reconocer al homicida. Era el perturbador hombre de la fiesta. Tras el crimen, el asesino hizo su típico ritual de llamar al departamento de policía de Vallejo para informar del asesinato y darles la dirección exacta donde podían encontrarles. Además, confesó ser el autor de un crimen el año anterior, el del lago Herman, donde perdieron la vida otros 2 jóvenes. Colgó sin identificarse. Después de todo esto, el criminal sabía que quería notoriedad, por lo que se puso en contacto con algunos periódicos locales. Envió cartas escritas a mano, tenían faltas de ortografía e información crucial que solo podían conocer los investigadores y el autor de los crímenes. Es así como comenzó el juego. Quería que los periódicos descifraran un criptograma con 8 filas y 17 símbolos distintos, ya que ahí se escondía su verdadera identidad. Además, la misiva venía firmada con un símbolo muy peculiar, el visor de una pistola. Este signo terminó convirtiéndose en la famosa rúbrica del asesino del Zodiaco en todos sus homicidios. Pese a que el San Francisco Chronicle resolvió el enigma y publicó la solución, el asesino del Zodiaco volvió a matar. Fue el 27 de septiembre y sus víctimas fueron otra pareja, Cecilia y Brian. Ella no sobrevivió al ataque, pero él sobrevivió, logrando relatar el suceso e incluso
dando un retrato robot. Parecía que los investigadores estaban cada vez más cerca de atraparlo. Incluso Zodiac volvió a dejarles un mensaje cifrado en la puerta del coche de los jóvenes, las fechas de los anteriores crímenes. El homicida volvió a cometer varios crímenes y nadie logró atraparlo. Él siempre se burlaba de la incompetencia de los policías, hasta que un día las cartas de Zodiac se interrumpieron de forma misteriosa. Existen varias teorías y sospechosos, pero jamás se ha demostrado quién o quiénes son los verdaderos culpables. Este film cuenta la historia de 3 amigos de colegio que se topan con una secta que realiza sacrificios en la frontera de México con Estados Unidos. Esta película se basa en hechos reales que sucedieron en el año 1989 en Matamoros, México, y trata sobre el asesino Adolfo de Jesús Constanzo. La vida de Jesús Constanzo fue desde el inicio un completo desastre. Antes de aprender a leer y escribir, su madre le enseñó a robar, provocando que a lo largo de su infancia fuera arrestado en múltiples ocasiones junto a su progenitora por crímenes menores como robo y vandalismo. Sin embargo, donde más empeño puso su madre fue en las enseñanzas del culto Palo Mayombe, pues ella misma se consideraba una sacerdotisa. En su adolescencia, Constanzo conoció a un sacerdote del mismo culto que le enseñó a enriquecerse vendiendo drogas. En 1980 comenzó a ofrecer sus servicios en Miami, pero al poco tiempo decidiría trasladarse a la Ciudad de México, donde tendría mucho éxito como lector de cartas de tarot. Los rituales o limpias que él realizaba le dejaban ganancias que iban desde los $8,000 a los $40,000 mensuales. Quienes lo conocieron afirman que él tenía una especie de magnetismo o carisma difícil de explicar. No fue extraño cuando Constanzo decidiera moverse a Matamoros, uno de los puntos fronterizos más importantes del país. Pronto estableció allí su propio culto, a través del cual vendía droga que le proporcionaban sus aliados a cambio de supuesta protección mística. Conforme el tiempo pasaba, su deseo de popularidad y poder aumentaba, por lo que comenzó a efectuar sacrificios en sus rituales, aprovechándose del sensacionalismo y espectacularidad. Siempre lo acompañaba una joven divorciada, que terminó siendo su musa y su amante, Sara Aldrete, estudiante de antropología de la Universidad de Texas, a quien conoció casualmente en un café. Ella misma declararía haber torturado a varias víctimas, aunque negaría haber participado en los rituales. Aseguró que Constanzo la había retenido contra su voluntad. Sin embargo, muchos la señalan como la gran sacerdotisa del culto, que además participaba activamente en todas las sangrientas ceremonias y se encargaba de reclutar nuevos miembros y de promocionar las actividades de la secta. Sus víctimas eran civiles elegidos al azar. Uno de ellos fue Mark Kilroy, un estudiante norteamericano de medicina, que había desaparecido un mes antes que la policía allanara el rancho de Constanzo. Poco después se comprobó que su columna vertebral había sido usada por el líder de la secta como amuleto en forma de corbata. Antes de que la policía llegara a Rancho Santa Elena, el lugar donde ocurrieron todos los crímenes, Constanzo, Sara y otros cómplices lograron huir hacia la Ciudad de México, en donde se encontraron con otros discípulos. Después de semanas siendo prófugos, las autoridades lograron interceptarlos gracias a que Sara logró enviar una carta en la que afirmaba que era una rehén y que temía por su vida. Al llegar la policía fueron recibidos por una balacera. Cuando Adolfo vio que una gran cantidad de agentes lo rodeaban, le ordenó a su compañero León Valdés que le disparara con una ametralladora que le arrojó a las manos. Fiel a su líder, Valdés decidió suicidarse con él. Ambos se metieron en un armario y León disparó. Después de permanecer 22 años recluida en la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, Sara Aldrete fue trasladada en agosto de 2011 a una prisión de Mexicali, donde se convirtió en escritora y comenzó a impartir talleres de escritura y lectura. También practica un poco de música y participa de manera activa en obras de teatro. Eso es todo por el día de hoy.
Gracias por llegar al final del video, y quisiera aprovechar este espacio para agradecer a todos los creadores de contenido que me acompañaron hoy. Sin ustedes, este video no sería posible. Gracias.